Vale.
bien. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias, profesionales de la salud, por acompañarnos en este día a esta plática conferencia. Me presento para quienes no me conocen, soy su servidor Javier Morales, gerente de ventas y desarrollo de mercado para Usana México. Y siguiendo con el esfuerzo que comenzamos el año pasado de hacer pláticas dirigidas hacia profesionales de la salud, con el interés de traerles a ustedes conferencistas que puedan aportar valor a su práctica diaria con temas de interés para todos ustedes. En esta ocasión traemos a la doctora Ana Gabriela Herrera Aguirre, que me va a permitir leer su currículum. Ella es egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Terminó su carrera con mención honorífica. Es especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Pediatría, certificada por el Colegio Nacional de Certificación en Pediatría, CMCP. Subespecialidad en inmunología y alergia pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Titular de la materia de inmunología de la Universidad La Salle, Facultad Mexicana de Medicina 2011 al 2018, ex asesor científico para anticuerpos ustedes disculparán, monoclonales en Novartis y Sanofi entre 2013 y 2019, consulta particular en el Hospital Ángeles Acosta de la Ciudad de México y Zenith Medical Center en Mérida, Yucatán. Quiero darle la bienvenida a la doctora Ana Gabriela Herrera y agradecerle en nombre de Usana México que haya aceptado la invitación a participar con nosotros en este ciclo de conferencias, que es la primera para 2021 de 10 que vamos a tener. Gracias, doctora, por estar con nosotros, haber aceptado la invitación, y te dejo la pantalla y el micrófono. Gracias y Muchas bienvenida. gracias. No, muchas gracias. Al contrario, es un honor estar aquí con todos ustedes para platicar de algo que me apasiona, que es el sistema inmunológico. Voy a ir compartiendo mi pantalla para dar la presentación. Muy bien, me dicen, ¿ya pueden verla? Sí, ya se ve, doctora. Excelente. Muy bien. Pues les decía, más bien es para mí un honor estar aquí con ustedes para platicar de esto que para mí es apasionante, el sistema inmunológico. Creo que en el último año se ha hablado como nunca antes del sistema inmunológico. Para todos ha representado un reto tratar de conocerlo, tratar de descubrirlo. Se hacen sugerencias por todos lados y de pronto pues nosotros como inmunólogos pues nos encanta que se hable cada vez más del sistema inmunológico. Y el día de hoy pues vamos a platicar de cómo podemos optimizar su función a través de la suplementación, porque si bien tenemos otras estrategias para elevar el sistema inmune, el día de hoy nos vamos a centrar propiamente en cómo optimizar esta función ayudados por la suplementación. Entonces, bueno, como ya lo comentaste, ese es mi currículum y bueno, durante la charla vamos a platicar o quiero tocar 4 aspectos donde me voy a centrar. Los puse aquí a manera de lista o en resumen para que vayamos ubicándonos de lo que vamos a ir platicando. Entonces, bueno, les voy a platicar primero que nada cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Seguro muchos de ustedes ya saben cómo funciona, pues somos profesionales de la salud y nada más para irnos poniendo en contexto, pues lo vamos a ir platicando. Y yo le puse nuestro apasionante sistema inmune porque de verdad, y lo voy a decir reiteradamente durante la charla,
Es increíble cómo funciona y cómo tiene que actuar de una manera perfecta, coordinada, y cuando algo se empieza a salir de control, tienen que entrar mecanismos para contrarregular. Entonces, bueno, primero vamos a platicar de esto, del sistema inmunológico. Después nos vamos a ir a platicar un poco más ya de nutrientes, qué nutrientes específicamente son los importantes para la función óptima del sistema inmune. Posteriormente nos vamos a ir a platicar un poquito de qué intervenciones o qué podríamos hacer para tener estos nutrientes y obviamente en una cantidad y cubriendo requerimientos e incluso superiores a los mínimos. Ya lo vamos a ir a platicando, desglosando con detalle. Les voy a plantear ahí una perspectiva a futuro que me gustó mucho, un artículo, y les voy a compartir esa visión. Y bueno, al final vamos a plantear algunas conclusiones. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les decía, nuestro sistema inmune realmente funciona como un gran policía. Siempre está pendiente, siempre está alerta. Lo que más con frecuencia podemos ubicar que hace el sistema inmune es protegernos contra microorganismos de tipo infeccioso, llámense virus, llámense bacterias, hongos, parásitos, etcétera. Pero no es su única función. Definitivamente sí es una de las más importantes porque día con día nos está protegiendo. Sin embargo, también es bien importante resaltar la función que tiene de detectar cuando una célula se empieza a salir de control y empieza a proliferar. Y entonces el sistema inmunológico tiene que meter mecanismos de autorregulación para frenar esta proliferación y que esto no se convierta en una neoplasia o bien en un proceso hemato-oncológico. Entonces también ahí el sistema inmunológico está pendiente de qué está pasando para frenarlo. Y por otro lado, también tenemos mecanismos de inflamación, donde si estos no están íntegros y estos no funcionan de una manera correcta, podemos correr el riesgo de autoinflamarnos. Entonces, también nuestro sistema inmunológico se encarga del estudio de estos síndromes autoinflamatorios. Son enfermedades raras, son diagnósticos por descarte y por exclusión. Se tiene que hacer la exclusión con otros diagnósticos. Sin embargo, ahí pues entran algunos padecimientos que tienen fiebre recurrente, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar o los asociados a criopirinas, el STIL, que es la artritis idiopática juvenil sistémica, y algunas otras que si bien no están dadas por un antígeno o un germen de tipo infeccioso, hay mecanismos que se salieron de control en estas vías inflamatorias. Y bueno, esto ocurre por un trasfondo genético, es algo hereditario y bueno, les decía, son raros, pero también nuestro sistema inmune se encarga del estudio de estos síndromes autoinflamatorios. Y bueno, lo que no es nada raro es que cuando nuestro sistema inmunológico está trabajando de una manera exagerada, va a estar regulando procesos de alergia y de autoinmunidad. Es decir, cuando llega al encuentro un antígeno que reconocemos como un alergeno, es decir, algo que está en el ambiente y que tiene interacción con nuestro sistema inmunológico, se empiezan a liberar ahí sustancias mediadas por inmunoglobulinas, en particular la inmunoglobulina de tipo E, y esto entonces hace mecanismos que se conocen como alergia, lo cual no es nada raro, esto es bastante frecuente, ¿no? Y por otro lado, cuando nuestro sistema inmunológico sufre una confusión y en lugar de detectar un antígeno que es extraño, que es ajeno a nuestro organismo, se confunde y entonces se empieza a identificar un autoantígeno y empieza a montar una respuesta de rechazo y una respuesta contra se dan los procesos de autoinmunidad, como lupus, artritis idiopático o artritis reumatoide, esclerodermias, dermatomiositis, etcétera. Muchos procesos autoinmunes que también no son lo más frecuente, pero bueno, ya decíamos, lo que sí es frecuente son los procesos infecciosos contra los que el sistema inmunológico va a estar enfocado todos los días de protegernos. También la alergia es bastante frecuente. Y decíamos, esto es cuando el sistema inmunológico está funcionando de una manera exagerada. Pero ¿qué pasa si el sistema inmunológico, al contrario, está trabajando en una manera disminuida? Pues esto nos conlleva a inmunodeficiencias. Y las inmunodeficiencias las vamos a dividir en dos, en primarias y en secundarias. Las primarias son las que ya el individuo nace con ellas, como bien pudieran ser
a gamma-globulinemias o tener alguna carencia en alguno de los componentes que hablaremos un poquito más adelante de este sistema inmunológico, o bien las secundarias, que como el nombre lo indica, pues son secundarias a otro proceso que está ocurriendo. Y ahí podríamos hablar de los pacientes con obesidad, con desnutrición, con diabetes, con enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Pacientes que utilicen inmunosupresores, también son inmunodeficientes secundarios, pacientes quemados incluso se pudieran englobar en estas inmunodeficiencias secundarias, pacientes con VIH, que si bien tienen un proceso infeccioso, pero su sistema inmunológico está disregulado y está disminuido y entonces se comportan como inmunodeficientes secundarios y no pueden reaccionar de una manera correcta como lo haría una persona que está en equilibrio y en balance. Entonces, bueno, pues vemos que el sistema inmunológico engloba muchos aspectos, muchas áreas, lo que vemos también, por ejemplo, pacientes en los que decía yo como inmunodeficientes secundarios, podríamos también hablar de los pacientes posttransplantados, ¿no? Entonces, es un gran rubro de lo que ve el sistema inmunológico. Y bueno, ¿cómo lo hace? Pues lo hace a través de células, órganos y moléculas que iremos desglosando un poquito más adelante. Si nos enfocamos en hablar de cuáles órganos componen el sistema inmunológico, los podemos dividir así brevemente y fácilmente en primarios y en secundarios. Si hablamos de las células que componen este sistema inmunológico, también podemos aquí verlas de una manera gráfica, un poquito más sencillo, y vamos a tener entonces que hay las células, las citocinas y las proteínas que pertenecen al sistema innato, y por otro lado, hablamos también de un sistema que es adaptativo, que ahorita vamos a mencionar cuál es la distinción entre ellos, pero vean cómo están interrelacionados. Uno está interconectado con el otro y hay algunos componentes incluso que comparten. Aquí podemos ver ya a nivel de, ya con las células, las citocinas y esta comunicación a nivel intercelular que a mí me encanta, cómo tenemos la inmunidad innata y por otro lado la adaptativa. La inmunidad innata lo vamos a dividir en estos dos grandes grupos o rubros para que se haga más sencillo el estudio del sistema inmunológico. Y la inmunidad innata es aquella con la cual nacemos, es decir, todas las especies de manera filogenética traemos un sistema inmunológico ya integrado a nuestra información genética, nacemos con una inmunidad innata y esta inmunidad nunca ha sido retada. Nacemos y desde que nacemos ya traemos estas barreras o estas defensas o este sistema de protección. Y lo vamos a ir afinando conforme vamos creciendo y durante nuestra vida nos vamos exponiendo a cosas diferentes, vamos a ir ampliando ese repertorio inmunológico conforme entremos en contacto con diferentes sustancias, microorganismos de tipo infeccioso, antígenos, etcétera. Vamos a ir haciendo un repertorio inmunológico mucho más amplio y es ahí cuando se le da el nombre de inmunidad adaptativa. Entonces, la innata, aunque sí es más primitiva y aparece primero, no por eso es menos importante que la adaptativa. Sin la innata, no podríamos hablarle a la inmunidad adaptativa. Es decir, cuando estos mecanismos de la inmunidad innata son rebasados, tiene que llegar el sistema adaptativo a también mantener el control y a lograr que estos procesos se regulen. Entonces, bueno, aquí vemos los componentes ya entre sí interactuando, las células natural killers, están interactuando con estos microorganismos que llegaron y ya a través de ciertas sustancias que se llaman citocinas, que son las señales, digamos, de comunicación que utilizamos en el sistema inmunológico, como el interferón gamma, la interleucina 12, se empiezan a reclutar otro tipo de células y entonces se empieza a hablar una célula a la otra para ir combatiendo e ir específicamente desarrollando una función. Entonces, con esto le lograron hablar al macrófago. El macrófago es la célula fagocítica que se come todo, engulle ahí al microorganismo. De hecho, aquí ya lo vemos cómo lo engulle, cómo lo introdujo, y entonces para poder atacarlo. Esta es una inmunidad innata, y entonces hay algunos mecanismos que les decía son sencillos, son primarios, sin embargo no menos importantes. Y cuando haya una inmunidad adaptativa, es decir, estos mecanismos primarios fueron rebasados, entra entonces la inmunidad adaptativa.
que se va haciendo cada vez más específica, se va haciendo cada vez más especializada y aunque toma un tiempo que esta respuesta se vaya dando, porque la innata entra luego en acción, la adaptativa tarda horas, días o semanas incluso, pero va dejando memoria inmunológica, lo cual es muy importante y nos va haciendo cada vez más capaces de defendernos y en el siguiente encuentro con ese antígeno, ese microorganismo de tipo infeccioso, por ejemplo, nuestras células serán más capaces de responder y entonces frenarán la reacción. Y aquí vemos esto que me parece hermoso, que es una sinapsis a nivel inmunológico, que es el complejo mayor o principal de histocompatibilidad. Es la unión entre las células presentadoras de antígeno, que como el nombre lo dice, se encargan de andar pendientes de los antígenos que lleguen y presentarlos entonces a unas células mucho más especializadas, en este caso linfocitos, que se van a ir diferenciando hacia linfocitos TH1, TH2, TH17, T reguladores. Cada vez van surgiendo más, conforme más se va conociendo el sistema inmunológico, se va conociendo que hay más subtipos de estos linfocitos. Y aquí vemos los actores principales del sistema adaptativo, los cuales son las células T, las células B con sus anticuerpos. Las células T se van a subdividir en linfocitos CD4 y CD8, que son los CD4 son los helpers o cooperadores, los CD8 son los citotóxicos que per se, como el nombre lo dice, tienen esa capacidad de matar, de destruir a los microorganismos de tipo infeccioso, y las células B tienen la capacidad, estos linfocitos B, de convertirse en células plasmáticas productoras de anticuerpos y entonces a través de anticuerpos poder también regular, destruir y llamarle a otras partes del sistema adaptativo. ¿Para qué? Para frenar infecciones. Aquí nos estamos enfocando un poco en el aspecto infeccioso. Porque entonces lo que el sistema inmune quiere es combatir esto, frenarlo y que no sea rebasado. Pero pues esto no siempre va a ser posible y hay ocasiones donde el microorganismo de tipo infeccioso va a lograr ganarle al sistema inmune, tanto innato como adaptativo, y entonces nos dará una infección. Y pues ya entrarán en juego muchas condiciones del mismo paciente para responder ante estos procesos. Ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, bueno, de manera decimos, nuevamente resumiendo, la respuesta innata y la respuesta adaptativa, vean cómo están interconectadas. Y bueno, cada una tiene sus componentes específicos. La respuesta innata tiene las barreras, que pueden ser físicas o químicas. Las físicas, lógicamente, se refiere a las barreras mucosas, a la piel, que evidentemente estas barreras están a lo largo de todo el tracto digestivo, el aparato respiratorio, y son muy importantes, ¿no? Y bueno, no se diga lo que decíamos, la piel. Todas esas barreras van a frenar. Y estas son barreras físicas. También existen barreras químicas, como el pH gástrico, como algunas enzimas, como algunos componentes como catalicidinas, defensinas, etcétera, que tenemos también en los tejidos y que van a estar combatiendo. Y bueno, también tenemos células que ya platicábamos, básicamente son los macrófagos, los neutrófilos en la parte del sistema innato, las natural killers también, y acompañados de sustancias de tipo de citocinas y de proteínas como el complemento, la respuesta innata lleva a cabo sus funciones. Y entonces decíamos, cuando ya pasa al sistema adaptativo, que es más especializado, aquí los actores principales son los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que con el ritmo que llevamos de vida, con nuestro ritmo ajetreado y todas las situaciones que estamos viviendo, llámense situaciones estresantes, alteraciones en nuestra dieta, ¿no? Ya sea por comer mal o saltarnos comidas, o bien hacer dietas restrictivas, nuestro estilo de vida sedentario, ¿no? El no hacer ejercicio, el hecho de no consumir nutrientes frescos o que estos pierdan por la cocción o por la preparación de los mismos, pierdan sus componentes esenciales, pues todo esto
acompañado de contaminación, ingesta de alcohol, sobre todo si esta es excesiva, tabaquismo, algunas otras drogas, el estrés que ya mencionábamos, alteraciones en el sueño, todo esto, e incluso cuando hacemos ejercicio de una manera extenuante, todo eso va a poner en riesgo esta función perfecta que tenía el sistema inmunológico. Es decir, tenía que estar perfectamente coordinada en homeostasis, pero entonces si todos estos elementos empiezan a salirse de control, pues la función inmune se va a ver comprometida y puede tener entonces el paciente un riesgo de sufrir infección. ¿Con esto qué pasa? Bueno, pues ya cuando tenemos una infección, pues vamos a ver que definitivamente va a haber una menor disponibilidad de nutrientes y va a haber requerimientos más altos. O sea, el paciente va a requerir consumir más y mejores nutrientes para poder combatir esta infección que está pasando. Y bueno, con esto les hablé un panorama así general, muy rápidamente, del sistema inmune y cómo funciona y cómo actúa. Y ahora vamos a enfocarnos en los nutrientes específicos que ya están muy bien descritos, que ya hay muchísima evidencia sólida, mucha evidencia científica y que es innegable, ¿no? Con la situación incluso que estamos viviendo de coronavirus, que prácticamente llevamos un año con este COVID-19, ¿no? Porque coronavirus, bueno, se describió desde los años 60 y después hubo el SARS y el MERS en 2002 y 2013, pues, respectivamente. Pero bueno, el COVID-19 nos vino a replantear muchísimas cosas y a enfocarnos aún más en qué nutrientes y cómo funcionan estos nutrientes. Y bueno, aquí los resumo de una manera breve. Quiero poner aquí, vamos a hablar de macronutrientes, de micronutrientes, también de fitonutrientes y de otros sustratos naturales que ahorita les voy a mencionar. Entonces, cuando hablamos de macronutrientes, pues básicamente estamos mencionando las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Los ácidos grasos, sobre todo, debemos destacar la función del omega 3, que son ácidos grasos esenciales, y sobre todo el omega 3 es el que más participa en regular esta función inmunológica o contribuye a ella. Por otro lado, los micronutrientes podemos mencionar tanto las vitaminas como los minerales. De las vitaminas vamos a platicar de la vitamina A, de la vitamina C, de la vitamina D, vitamina E, el complejo B, y los minerales podemos hablar del selenio, el hierro, el zinc, cobre, magnesio, entre otros, ¿no? Estos son los principales. Como fitonutrientes podemos mencionar los flavonoides, la quercetina, la rupatadina y algunos otros componentes que conocemos que también nos van a ayudar a este sistema inmunológico. Y como otros sustratos naturales me gustaría también mencionarles los probióticos, la fibra, los beta-glucanos, que también ya se tiene mucha evidencia muy sólida y que vamos a ir compartiendo. Ok. Bueno, cuando hablamos entonces de proteínas, ¿qué va a pasar si nosotros no tenemos una ingesta adecuada de proteínas? Pues esto evidentemente nos va a hacer perder masa muscular y con esto vamos a entrar en una situación de fatiga, debilidad, vamos a tener mayor estrés oxidativo y un envejecimiento acelerado. O sea que es muy importante el consumo de proteína de manera adecuada y tampoco en una manera excesiva. Decíamos, todo aquí vamos a tratar de buscar el balance y lo óptimo. Y bueno, ¿qué va a pasar? Que la proteína también afecta la absorción de otros nutrientes y va, decíamos, a afectar la función inmunológica, generando más infecciones y estas tendrán peor evolución. Bueno, en cuanto a los nucleótidos, que son las proteínas, podemos ir viendo cómo se van a relacionar con la formación de estas inmunoglobulinas que vienen siendo proteínas, ¿no? Entonces, estas inmunoglobulinas, pues son los anticuerpos que nos defienden. Tenemos 5 variedades, aquí nada más estamos viendo la A y la M, pero bueno, también hablábamos de la IgE, que es específicamente para la parte de alergia, la IgD, que aunque tenemos una cantidad mínima en el cuerpo, forma parte de las membranas y también es importante en el desarrollo de los linfocitos. Y bueno, la IgG, que aunque aquí no se menciona, pues es la que nos sirve para tener memoria inmunológica y es la que entra o se eleva cuando hay una infección ya de forma secundaria, es decir, que esa infección ya pasó. Es decir, de manera primaria tenemos IgM
siempre las inmunoglobulinas van a ser IgM en un inicio y se van a ir o van a ir transformándose y haciendo un switch inmunológico y van a ir desarrollándose los otros tipos de inmunoglobulinas. Y la IgA, que bueno, contribuye de una manera muy importante a las mucosas, a la piel, y bueno, la mucosa, que también hablaremos ahorita en unos momentos, a nivel de intestino, muy importante para la protección de nuestro sistema inmunológico. Esto en cuanto a las proteínas. En cuanto a los ácidos grasos, les decía, me quiero centrar y dirigir un poquito más hacia los omega 3, que son los que más se ha visto que participan en estas reacciones o mecanismos de alarma, de alerta, que van entonces a decirle al sistema inmunológico que entre a hacer sus funciones. Y bueno, pues aquí tenemos una larga lista de todos los nutrientes que les mencionaba, que en este caso vamos a hablar de micronutrientes, ya vamos a ir entrando en los micronutrientes. Y por ejemplo, la vitamina C, así de manera breve se los voy a ir mencionando, tiene una participación tanto en la parte innata como en la parte adaptativa. Es un potente antioxidante, participa en la síntesis de colágeno, también va a participar en la función, en la circulación, en el movimiento, la producción, todo esto de los leucocitos, pero también recluta al complemento o participa en la función de esta cascada del complemento que también es parte de nuestro sistema innato. Y bueno, también la vitamina C participa como antimicrobiano y en las funciones de los natural killers, que como el nombre lo dice, son del sistema innato porque esa es su función. Tal cual, matar, ¿no? Contribuir a eliminar los microorganismos de tipo infeccioso. La vitamina C también se ha visto relacionada con la apoptosis y el desecho o el limpiar, por así decirlo, de neutrófilos que están siendo reclutados a los sitios donde están ocurriendo estas infecciones. Y en la parte adaptativa, la vitamina C va a contribuir a la formación adecuada y a los niveles adecuados de anticuerpos y decíamos que también van a participar de manera muy importante en la función de los linfocitos. La vitamina D, por otra parte, es muy importante para los macrófagos, esa diferenciación de monocitos que son inicialmente y se van a transformar en los tejidos en macrófagos. Nos va a ayudar también la vitamina D a la proliferación y a la producción de citocinas, que decíamos son los mensajeros o las señales que le van a ir hablando a todo el sistema inmune para que participe. Y bueno, también actúa como proteínas de tipo antimicrobianas. Más que nunca se está hablando tanto de la vitamina C como de la vitamina D e incluso se menciona bien en los protocolos para prevención y tratamiento de coronavirus, de COVID-19. En cuanto al sistema adaptativo, esta vitamina D, fíjense qué importante es su efecto inhibitorio. No todo es estar activando y activando y activando sin freno. Tienen que entrar mecanismos regulatorios. Básicamente estos se dan a través de la interleucina 10 y de las T reguladoras, porque debe haber un freno, si no esto sería puro daño, 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 y entonces podemos incluso vernos afectados, ¿no? Entonces la vitamina D también es una proteína, una vitamina que regula, que inhibe. En cuanto a la vitamina A, pues decimos y sabemos muy bien que constituye parte fundamental de las mucosas, nos ayuda a que estén íntegras estas mucosas y estas barreras que ya mencionábamos, y también le ayuda a las células innatas a que lleven adecuadamente su función. Y por parte de digamos, del sistema adaptativo, la vitamina A va a estar implicada en el funcionamiento correcto tanto de linfocitos B como de linfocitos T y su producción de anticuerpos. Y bueno, también ahí mediando las respuestas entre TH1 y TH2, ¿no? Para que de manera rápida me entiendan, TH1 se eleva o este perfil de linfocitos T, porque les decía que se van diferenciando hacia TH1 o hacia TH2, hacia grosso modo, las TH1 son las que están implicadas en fenómenos de autoinmunidad, fenómenos inflamatorios de este tipo. Y las TH2 son más bien las que participan en los procesos alérgicos, parasitarios en algunos otros también, pero bueno, alérgicos en mayor medida.
La vitamina E también es un potente antioxidante, muy bien conocido, ya también muy estudiado, que también tiene parte o tiene que ver en las membranas celulares y en la producción de interleucina 2, la cual estimula y hace que proliferen las células, contribuye a esta proliferación, y también tiene que ver con los natural killers que ya mencionábamos y esta actividad citotóxica que tienen. Y en cuanto a la vitamina E que participa o cómo lo hace en la parte adaptativa, pues también le ayuda a los linfocitos T a mediar su función. Y nuevamente regula y optimiza las funciones entre el TH1 y TH2. La vitamina B6 nos ayuda a regular la inflamación cuando vemos el aspecto de la inmunidad innata. Y esto les decía, nuevamente es muy importante. Tiene que haber mecanismos de compensación, mecanismos regulatorios. Entonces es por eso que en pacientes, por ejemplo, asmáticos, queremos esa regulación y entonces utilizamos vitamina D, vitamina E, vitamina B o complejo B y bueno, esto por la parte regulatoria y estamos logrando o tratando de que el paciente se inflame lo menos posible, ¿no? Y bueno, también el complejo B tiene función en la producción de las citocinas y nuevamente de los natural killers. Y en la parte adaptativa nos va a ayudar nuevamente con citocinas y anticuerpos, las funciones de los linfocitos y también a regular estas funciones de TH1 y bueno, ya decía yo, la producción de anticuerpos. Y bueno, podemos así seguirnos con cada uno e ir viendo que cada uno tiene una función muy específica y muy particular en el sistema innato y en el adaptativo, ¿no? No los quiero agobiar con tanta función, pero están muy bien estudiados. El zinc es también muy importante. El zinc, como bien se conoce como un antioxidante muy potente, ahorita vamos a ver una diapositiva al respecto, y también nos ayuda en la piel y en las mucosas para tener integridad. Y bueno, así vamos viendo que cada uno tiene sus funciones, ¿no? El hierro, que también ya está bastante bien estudiada la función a nivel inmunológico, nos ayuda y contribuye a la producción de citocinas, a su función correcta y como tal nos ayuda a eliminar microorganismos de tipo infeccioso. Y en la parte adaptativa también nos ayuda con la proliferación de linfocitos T, su diferenciación y crecimiento. Y bueno, también es componente ahí de enzimas que son críticas para el funcionamiento correcto de estas células inmunes. El cobre, que también funciona como un gran barredor, ¿no?, de radicales libres y también estimula la producción de interleucina 2, la cual les decía, prolifera las células y bueno, tiene también funciones antimicrobianas, esto por la parte innata, también tiene una respuesta contra bacterias propiamente y en la parte adaptativa también nuevamente contribuye tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B en la producción de anticuerpos. Y el selenio, muy importante, incluso se le nombra como selenoproteínas porque están ahí, tienen que ver con enzimas que directamente van a regular esta oxidación, ¿no?, para funcionar justamente como un antioxidante. Y bueno, nos podríamos seguir. Quise aquí resumirlo ya para ir viendo y cerrando esto de los micronutrientes, en cuáles van a funcionar en las barreras epiteliales, y aquí los enlistamos, cuáles van a funcionar en la inmunidad celular y cuáles van a funcionar en la producción de anticuerpos. Y vemos que algunas vitaminas o algunos minerales hacen incluso varias de estas funciones, ¿no? Por lo que al actuar todos en conjunto, pues van a hacer una mayor función y una óptima función. Y bueno, pues nada más quise ponerles un poquito de la evidencia científica porque les decía, hay muchísimo, está muy bien estudiado, es innegable que los nutrientes contribuyen a nuestra función adecuada del sistema inmune. Y bueno, pues les quise aquí poner algunos, por ejemplo, hablando de vitamina B, de este complejo B, pues nos ayuda, ya decíamos, a regular o a hacer mejor esta respuesta del huésped cuando se enfrenta a microorganismos de tipo infeccioso. La vitamina A, que también sabemos que nos va a ayudar sobre todo con
las barreras epiteliales y la piel, las mucosas, la vitamina A. La vitamina D, que también esta diapositiva me gustó bastante porque se enfoca en hablarnos qué pasa con cada una de estas células en los monocitos y macrófagos, qué función tiene la vitamina D, importante, aumenta la interleucina 1, la proliferación y algunos citocromos que son muy importantes en estas vías de comunicación. En las células dendríticas disminuye la maduración, logra que se establezca el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, es decir, esta unión entre las células, y también participa en los ligandos, ¿no? A manera de ligandos, es decir, uniones entre las células, y lo que les mencionaba muy importantemente, aumenta la interleucina 10, que es reguladora, estrictamente ahí, entra en mecanismo como compensatorio, para que no todo sea daño. Y bueno, tiene también la vitamina D efecto en la memoria de las células T, y también, por otro lado, funciones importantes en las células B, con, ya decíamos, la producción de anticuerpos básicamente. Y pues la vitamina C, nuevamente, la vemos que participa en muchas funciones. Aquí son algunas referencias bibliográficas para que vean que está ampliamente estudiada. Por eso forma parte de los protocolos actuales de COVID, junto con la vitamina D, el zinc, básicamente. Y bueno, también se está promoviendo el uso de melatonina, el uso de quercetina y de rupatadina y algunos fitonutrientes que les mencionaba previamente, específicamente hablando de COVID, ¿no? Pero aquí vamos a hablar en general de las infecciones. La vitamina E, también aquí vamos a ver que para cada tipo de célula, tanto del innato como del adaptativo, tiene una función específica. Entonces, todo esto pues nos ayuda a que nuestras respuestas sean mucho mejores, mucho más efectivas. El selenio, que ya les decía que actúan como selenoproteínas, y básicamente para combatir las infecciones virales, como un potente antioxidante. Y el zinc, que es importantísimo, tiene también que estar en homeostasis, ese aporte que vamos a dar de zinc, porque también toda deficiencia o todo exceso pues nos va a hacer que esto se salga de control y no sea lo correcto, lo óptimo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues hay muchísimo al respecto. Aquí hay una revisión de los micronutrientes que platicábamos. Y esta gráfica o esta fotografía, aunque se ve un poco compleja, nos va a ir diciendo cuando ingresa un patógeno qué va a ir ocurriendo. Las barreras físicas entran inicialmente para tratar de frenarlo. Si no lo logran, entonces empieza a actuar el sistema innato. Posteriormente, y entre el innato y el adaptativo, va a haber un mecanismo inflamatorio que va a venir muy bien acompañado de todos estos elementos que están muy bien descritos y que ya decíamos son los nutrientes específicos de los que estamos hablando. Y nuevamente aquí menciono la parte inhibitoria. No todo puede ser daño, inflamación, porque entonces esto podría salirse de control y debe haber un balance, una inhibición, y esto básicamente es a través de la vitamina D, nuevamente lo menciono, la vitamina E y la vitamina B6. Y bueno, para continuar y terminar con esta diapositiva, esta revisión que se hace y es muy extensa, pues nos dice también cómo participa el sistema adaptativo con su parte humoral y su parte celular. Y bueno, un poquito también les decía, primero hablamos en cuanto a estos elementos de macronutrientes, después nos fuimos a revisar los micronutrientes y después les decía que también hay flavonoides o fitonutrientes donde se incluyen los flavonoides. Y por último, quiero hablar de otros elementos también bien importantes y que están ampliamente estudiados, ¿no? Y que nos han dado charlas, incluso aquí nos han podido compartir en USANA, pláticas magistrales sobre probióticos y microbiota intestinal, que hoy más que nunca se sabe, que contribuye muchísimo y en gran medida a lograr que nuestro sistema inmunológico funcione de una forma correcta. Y más que nunca cobra relevancia lo que antes se conocía y bueno, se han ido integrando nuevas funciones y demás, pero se conoce como el eje psico-neuroendocrino inmunológico y recientemente se añade gastrointestinal. Es decir, estamos interconectados. O sea, es maravilloso, les digo, para mí resulta apasionante cómo funciona de una manera
tan específica, tan correcta y debe ser esta función tan coordinada. Si algo se sale de control, pues entonces ahí vienen los problemas. Y entonces, en cuanto a los probióticos, hay mucha evidencia. Decíamos, también regulan las defensas, esto es todo lo que hacen, pero bueno, básicamente también contribuyen a la inmunorregulación mediando nuevamente mecanismos inhibitorios. Ajá. Y bueno, sabemos que nuestra flora intestinal, nuestra microbiota, entre más diversa y entre más sana esté, nos va a ayudar mucho mejor. Y pues esto, que viene entonces que esas bacterias tienen que ayudarnos a regular toda nuestra función inmunológica. Y si algo sale de control o barremos por el uso crónico de antibióticos o el abuso de antibióticos, pues vamos a barrer esta flora intestinal que es tan importante y que nos sirve de una manera tan correcta para llevar a cabo todas estas funciones. Y bueno, también, además de probióticos, que ya sabemos que los más estudiados son tanto bifidobacterias como lactobacilos, ¿no? Que también buscando viendo qué función en específico queramos, nos va a ayudar a regular. Y bueno, también sabemos que cuando esto se altera, pues se habla de una disbiosis intestinal, ¿no? Que tenemos que revertir. Y bueno, también hablando de el aparato gastrointestinal o de lo que consumimos a través de nuestra dieta, podríamos hablar de la fibra. Y vean, esta diapositiva me encantó porque dice que entre más rica sea nuestra dieta en fibra, pues seremos mucho más capaces de producir elementos de nuestro sistema inmune, en este caso monocitos, que se transformarán en macrófagos cuando se van hacia los tejidos y van a ser macrófagos mucho más eficaces para combatir procesos infecciosos, que ahorita estamos hablando de infecciones, ¿no? Y aquí se ve influenza, solo como un ejemplo. ¿Y qué pasa cuando hay una dieta pobre en fibra o baja en fibra? Pues no vamos a tener ni elementos. Fíjense, hablamos de una interconexión del sistema gastrointestinal con el aparato respiratorio. Entonces, vemos cómo se van poblando este aparato gastrointestinal o estas barreras que ahí tenemos muy bien conocido como las placas de Peyer y todas estas funciones, las células M con sus funciones inmunológicas. Y bueno, pues va a haber mecanismos también de tolerancia inmunológica, por eso es que no podemos reaccionar ante todo lo que nos comamos, pero algunos de estos elementos sí van a empezar a actuar y a disregular y a provocar inflamación. Y sabemos hoy por hoy que la inflamación y muchos padecimientos de tipo autoinmune tienen su inicio en el sistema gastrointestinal o en el tubo digestivo, tal cual, ¿no? Y bueno, entonces pues vemos aquí que esta función de manera coordinada que se está llevando a cabo entre el aparato respiratorio y el gastrointestinal. Y bueno, algunos otros de esos elementos que les decía que son como otros sustratos que se han descrito, pues es la función bien conocida de los beta-glucanos que proceden de hongos, que están también ya muy bien estudiados, y estas funciones de los hongos lo que hacen es activar y hacer más capaces a estos macrófagos y a estas células de poder digerir los patógenos de una manera correcta y de generar señalización, de generar interleucinas, de generar inmunoglobulinas o anticuerpos y citocinas. ¿Para qué? Para tener una mejor comunicación y hablarles a más y más células del sistema inmunológico. Y bueno, entonces, pues, ¿cómo podemos intervenir, no? O la pregunta sería, ¿podemos entonces, conociendo todos estos elementos que están en la dieta, intervenir de alguna manera? Pues la respuesta es sí. Y para eso debemos partir primero de conocer cuál es lo que debemos consumir, porque hablamos de una ingesta que es lo mínimo que deberíamos comer, que son los requerimientos diarios, pero también hay otro concepto importante que, fíjense, es la mitad de estos requerimientos mínimos, que no por eso de los requerimientos diarios significa que estén correctos. Vamos a ver ahorita que se han quedado ya en el pasado y pues ya no son óptimos, ¿no? Pero este concepto de EAR significa los requerimientos estimados promedio, o sea, que son prácticamente la mitad del mínimo necesario. Nos lo han enseñado, incluso aquí nos han dado charlas, les digo, magistrales, ¿no? Sobre los requerimientos que son mínimos
necesarios, pero vemos que la brecha es muy amplia con lo que podría ser el límite superior. O sea, hay mucho por hacer, porque entonces si nosotros nos vamos a conformar con consumir lo mínimo, pues estamos lejos de lograr que esa función sea óptima. Entonces, esta brecha entre los requerimientos mínimos y el límite, o que no debemos rebasar, porque bueno, se supone que podemos tener algún efecto secundario, que la verdad es que con vitaminas y minerales difícilmente lo vemos, pero bueno, en ese rango podemos mucho hacer, ¿no? Y bueno, aquí nada más para hablarles de cómo ha ido perdiendo o cómo han ido perdiendo los suelos, los nutrientes que antes tenían, y pues esto es un estudio de entre 1950 y 1999, donde se ve pues que han caído de manera muy importante estos nutrientes, o sea, la calidad de los alimentos que consumimos ya no es la que antes era, y esto se agrega a las situaciones de estrés que mencionábamos, a las dietas inadecuadas y todos estos factores, pues que no estamos comiendo lo óptimo. Aquí es básicamente para mencionarles que en Estados Unidos se les estudió lo que estaban comiendo estas personas, y se puede ver que hay un porcentaje muy alto, muy, muy, muy importante, que no están ni siquiera llegando a los requerimientos mínimos. Imagínense, para la vitamina E, el 85%, o sea, casi cercano al 86%, están muy bajos sus requerimientos y sus aportes de vitamina E. Y así si nos vamos a revisar con cada uno de los nutrientes. Entonces estamos comiendo cantidades mínimas. Aquí en esta gráfica lo que vemos es que incluso cuando los pacientes son suplementados, es decir, esto que vemos aquí, observamos en negro, son pacientes que toman suplementos, incluso así, suplementados, están muy por debajo de lo que es óptimo. O sea, ni siquiera llegan a esos índices que decíamos que son mínimos, ni siquiera es el mínimo diario que deberíamos comer, ¿no? O consumir. Y entonces estamos muy, 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 muy bajos, muy lejos de esos niveles óptimos. Y bueno, aquí vemos que pacientes obesos, esto de estar gordito, pues no es saludable de ninguna manera, y vemos que incluso pacientes obesos están más bajos aún que pacientes no obesos o normales en peso en cuanto a nutrientes como vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, por mencionar algunos, ¿no? Entonces, nuevamente, como bien decíamos, o cuando veíamos un niño pequeñito, o decían las abuelitas, ay, está gordito, ¿no? Y gordito no es igual a sano, no significa que esté comiendo bien. Y aquí en este estudio pues lo vemos de manera muy clara, ¿no? El estar sobrealimentado no necesariamente significa que estemos comiendo lo que debemos comer. Entonces creo que hay muchísimo por hacer, porque entonces deberíamos ver el nivel óptimo que debemos estar consumiendo, y que les digo, pues no queremos estar en estas situaciones donde los niveles de nutrientes son tan bajos que nos pueden conllevar a la muerte o nos pueden llevar a situaciones clínicas, es decir, donde ya sean muy evidentes las carencias. Pues no, obviamente no queremos llegar a estos estadios, ¿no? O a estas etapas, y por eso sí debemos suplementar, es decir, consumir cantidades óptimas. ¿Cuáles? Bueno, pues para cada vitamina, mineral y cada nutriente que hemos mencionado hay rangos. Sin embargo, pues brevemente vamos a revisar que la vitamina C es capaz de prevenir y tratar infecciones respiratorias, ¿no? Esto ya lo sabemos muy bien. Incluso se llegan a dar dosis hasta de 1 gramo, ¿no? Hasta de 1 gramo, y que esto obviamente tiene que ir relacionado de una adecuada biodisponibilidad para que se absorba de una manera correcta y pues nos pueda ayudar realmente. La suplementación con vitamina D, pues hoy más que nunca, al estar encerrados, al no exponernos al sol, al no estar consumiendo de una manera correcta en la dieta vitamina D, somos propensos a tener carencias. De hecho, esto si lo hiciéramos, y nos lo han mencionado muchas veces, si lo hiciéramos de una manera rutinaria, encontraríamos que la mayoría, por no decir todos nuestros pacientes, muy probablemente están por niveles subóptimos o niveles bajos, es decir, deficientes de vitamina D.
¿Cuánto se propone? Pues bueno, se proponen dosis tan altas, hasta 10,000 unidades, y bueno, esto obviamente irlo haciendo como de manera escalonada, pero así una recomendación, digamos, habitual sería entre 2,000 y 5,000 unidades al día de vitamina D. Obviamente esto en pacientes adultos, ¿no? En niños podríamos estar hablando de entre 400 y 800 unidades, y bueno, hay que ir viendo también edades, etapas, requerimientos específicos. Y bueno, no quiero meterme mucho en otro tema que creo que es de una charla per se, que podríamos hablar de nutrientes, sistema inmune, específicamente en coronavirus, pero bueno, pues más que nunca se está haciendo mucho hincapié en cuáles son los elementos de nuestra dieta y de nuestra, que podemos ayudar con la suplementación, que van a ayudar al sistema inmunológico a funcionar de una manera óptima. Y pues ahí los vemos todos enlistados, es prácticamente lo que hemos mencionado. Y bueno, pues esto también es súper importante, cómo a través de etapas diversas de nuestra vida, estas cantidades de nutrientes van a ir cambiando, ¿no? Entonces, en la etapa infantil, pues evidentemente para el crecimiento óptimo van a ser ciertas cantidades, ciertos nutrientes, y pues no se diga en situaciones como el embarazo, como la lactancia, o incluso cuando ya vamos avanzando en la edad y se habla de inmunosenescencia, es decir, nuestro sistema inmunológico también envejece y también van a ser diferentes cantidades de nutrientes y de suplementación la que vamos a poder o que cómo vamos a poder contribuir. Decíamos el sistema inmunológico del niño, por ejemplo, simplemente porque, bueno, mi preparación es más en pediatría, pero bueno, sabemos muy bien del zinc, la vitamina C, la vitamina A, que incluso está muy bien estudiada desde hace muchísimos años y nos ayuda a mediar infecciones como sarampión, ¿no? Como diarreas, a prevenir hospitalizaciones e incluso la mortalidad. Esto es importantísimo. La vitamina C y la vitamina D también en procesos a nivel respiratorio, o diarreicos. Y bueno, pues con esto nos vamos acercando al final de la charla, donde realmente voy a ir como acotando un poco ya hacia las conclusiones. Y me gustaría mencionar esta frase que seguramente ya la han escuchado, que bueno, una salud verdadera no es solo la ausencia de enfermedad, ojo, es darle a nuestro cuerpo el poder de desempeñarse al máximo. ¿Qué quiero yo para mi cuerpo y para el de mi familia y para el de mis pacientes y para el de mi comunidad? Pues justamente que se desempeñen al máximo y más con la situación tan compleja que estamos viviendo. Y bueno, las perspectivas al futuro, ¿cuáles serían? Pues hemos también hablado últimamente de muchos aspectos epigenéticos, ¿no? La metabolómica y muchos aspectos que van nuevamente y evolucionando poco a poco, que nos hacen pensar en que probablemente lleguemos a ver una medicina personalizada. ¿Y qué significa esto? Pues incluso a través de conocer cuál es nuestra información genética y con qué elementos contamos y nuestras condiciones de vida y nuestros aspectos, nuestros hábitos, ¿no? Nutricionales, etcétera, se podría ir ayudando al paciente de una manera muy, muy, muy personalizada para ver cómo, qué, cuántos nutrientes va a consumir. Esto está interesantísimo. Todavía hay mucho que hacer al respecto. Yo creo que en México incluso estamos más todavía a años luz de verlo, pero esto ya se está hablando, que se va a tratar de hacer una medicina personalizada cada vez más y pues esa es la tendencia, ¿no? De ir evaluando muy bien a nuestros pacientes, ver qué características tienen, por ejemplo aquí e incluso ya a nivel de alelos, a nivel de genética, qué deficiencias o qué problemas tiene este paciente para así suplementarlo de una manera óptima, ¿no? Y bueno, ¿qué recomendaciones podríamos emitir? Pues también ir considerando y viendo a nuestro paciente, porque siempre acuérdense que hay enfermos, no enfermedades, como por ahí bien nos dicen, y entonces tenemos que individualizar siempre, ¿no? Y entonces podemos ver a personas con cirugías de tipo bariátrica o los veganos, vegetarianos, gente que no esté consumiendo niveles óptimos, o bien, como decíamos, en niños que van creciendo y fueron alimentados al seno materno,
cómo suplementarlos, ¿no? O bien personas alcohólicas y que sabemos que van a estar deficientes en estos nutrientes. Es decir, vamos a ir perfilando a cada uno de nuestros pacientes con el fin de que le demos lo más personalizado y lo más óptimo para ese paciente. Y pues aquí, variaciones del sistema inmune, pues nos pueden entrar muchas, ¿no? Desde la genética, nuestro género, la edad, la exposición a patógenos, nuestro estado hormonal, nuestro estado de vacunación previo también es muy importante, el ejercicio, el estrés, el consumo de tabaco, alcohol, drogas, etcétera. Y decíamos nuestro estado nutricional, los hábitos dietéticos. Y ya a manera como de conclusión, me parece que si no estuviéramos ante la epidemia infecciosa del siglo XXI, que sin dudarlo pues es el coronavirus, ¿no? Estaríamos pues lo estamos ante una epidemia no infecciosa que es la obesidad y las enfermedades de tipo metabólico, las enfermedades inflamatorias que están ocurriendo aunque el paciente no esté así. Aunque no esté así de obeso, hay una inflamación. Y bueno, lo que es alarmante, y pues nadie va a poder aquí debatir, es que en México tenemos muchísimo por hacer porque somos de los primeros lugares, ¿no? El primer lugar en obesidad y obesidad infantil, lastimosamente y tristemente, estamos entre los países más obesos de América Latina, bueno, y nos llevamos el primerísimo lugar, ¿por qué no? Entonces, hay que hacer muchísimo al respecto. Y lo que siempre también como conclusión y de verdad como una reflexión muy grande me lleva y me motiva realmente todos los días, por eso empecé una maestría en nutrición, para conocer bien qué es lo que podemos ayudar y cómo podemos hacer que nuestro sistema inmune del que les hablé y que me apasiona, pues pueda funcionar de una mejor manera, porque es una línea tan delgada entre la desnutrición y la obesidad, que en realidad no estamos cuidando lo que comemos. Y bueno, pues esto es muy, muy, muy grave, muy delicado. Y pues imagínense, ya desde tiempos de Hipócrates nos decía él, una de sus premisas era que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y con esto básicamente me gustaría concluir, terminando con esta imagen que me parece que ahí está el verdadero reto de lograr un balance. Hoy hablamos de nutrición, de suplementación y de nuestro sistema inmunológico, pero son muchos aspectos de nuestra vida, mente, espíritu y cuerpo, ¿no? En un balance perfecto para lograr que entonces nada se salga de control o estemos funcionando de la mejor manera y de la más óptima que se pueda. Y bueno, con esto agradezco muchísimo su atención. Espero les haya servido y pues solo es pie para ir leyendo y conociendo mucho más al respecto. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a ti por la presentación que acabamos de tener. Escucharte ha sido un placer. Gracias a todos los profesionales de la salud por haberse conectado con nosotros. Y les dejamos este correo, usanaincentivos@usanainc.com, para todas las dudas que estuvieron poniendo en el chat. Por favor, háganoslas llegar aquí y con mucho gusto, con la ayuda de la doctora y de todos los doctores que nos ayudan a dar todas estas pláticas enfocadas a lo que tiene que ver con la gira de profesionales de la salud, nos ayudan a contestarlas. Muchas gracias, doctora. Sabemos que no será la última plática que tendremos con usted y los invitamos a estar pendientes a ustedes, doctores, profesionales de la salud, de nuestra siguiente plática, la cual se las haremos saber a través de la persona que los invitó a esta misma plática. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartir con nosotros y gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros hoy en la gira de profesionales de la salud USANA 2021. Muchas gracias Muchas y muy buenas gracias. noches. Buenas noches. Muchas gracias.